Muy buenos días. Hermosísima canción, qué hermoso es escuchar música que llega al alma y que nos habla tanto el Señor por medio de ella. Así que estamos otra vez aquí para seguir con el tema del Espíritu Santo, del hombre espiritual. Y vamos entonces a orar a Dios y les invito a ponerse de pie y pedir que Él nos hable en esta mañana y que podamos aprender más de su palabra. Señor, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos ahora abrir tu palabra. Y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestro corazón. Que nos ayudes a entender estas verdades tan importantes. Y que tú obres, Señor, para que podamos ser exhortados y confrontados con tu palabra. Para cambiar aquellas cosas que por ahí están estorbando, para que el Espíritu no tome el control de nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y la semana pasada terminamos con una preguntita acerca de si estás o no estás lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y a veces esto está rodeado de cierto misticismo, de ciertos conceptos que uno tiene, ¿no?, en cuanto a la llenura. Por ejemplo, vamos a ver si sale una imagen ahí que nos va a mostrar un concepto que muchos tienen cuando hablas de llenura del Espíritu Santo, ¿no? Vos pensás, estoy lleno del Espíritu Santo, me debo sentir muy especial hoy, ¿no? Quizás sentís, ahora estoy lleno, siento que una luz, no es el Espíritu, es el reflector que me está... O quizás estás por ahí y decís, no, pero es que yo hoy vi una paloma ahí por arriba mío. Mirá, te aconsejo, si hay una paloma encima, correte. Y alguien dice, no, pero me dejó el sello. No. Viste, son conceptos, ¿no?, que uno tiene, pensás como que tiene que haber algo mágico, ¿no? Como hay el tipo así que, viste, sí, como que sale el poder. No, ese era He-Man, ese es otro dibujito, eso no. Pero uno dice, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si tengo el Espíritu Santo en mi vida? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que aclarar, una persona puede estar llena del Espíritu Santo y otro también, y no tienen la misma manifestación. ¿Qué pasa? Alguien lo explicó así, no es cuánto yo tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Vamos a poner este ejemplo. Suponte que acá yo tuviera 2 vasos. Un vaso con un poquitito de arena y el otro vaso con mucha más arena. Y vengo con una jarra y lleno con agua los 2 vasos. Están hasta el tope, los 2 están llenos. La pregunta es, ¿cuál de los 2 vasos está lleno? Pues ambos. Sin embargo, en el vaso que tiene más cantidad de arena, vas a notar que no va a durar mucho tiempo la llenura. Al poco tiempo la arena va a absorber ahí y se va a vaciar. No va a durar mucho, ¿ves? El concepto es, ambos pueden estar llenos. Sin embargo, cuando uno está muy lleno de tu carne, de tu yo, y de pronto uno confiesa y está ahí en comunión con el Señor, y puedo ser lleno del Espíritu Santo en ese momento, pero no va a durar mucho ese control. No va a durar mucho ese control. Al poco tiempo puedo salir, alguien me va a decir algo, me voy a enojar, la ira puede tomar el control de mí, y por ahí le parto mi Biblia de Reina en la cabeza. Y uno dice, ¿y la llenura dónde quedó? No sé, se perdió por el camino, porque la ira tomó el control otra vez. No duró mucho tiempo el control del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que decir que no en todos pueden manifestarse igual, depende de cuánto has cedido, cuánto le has dado, cuánto el Espíritu puede controlar y manejar tu vida. Sin embargo, la Biblia nos va a hablar de algunas manifestaciones. Y vamos a ver entonces un cuadro que va a aparecer ahí. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo puede haber distintas manifestaciones. En primer lugar, satisfacción. La Biblia nos habla que es una persona que está lleno de alabanza a Dios, una vida satisfecha. En segundo lugar, santidad. En tercer lugar, servicio. En cuarto lugar, semejanza. Y en quinto lugar, sumisión. Estos son los 5 puntos que hoy queremos ver. La llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en estas 5 características. Entonces vamos a ver la primera. Ahora vamos a ver ahí un cartel que tiene 2
señales. Porque, ¿se acuerdan? La semana pasada mencionamos el texto de Gálatas capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O más bien, dijimos, andad por medio del Espíritu y entonces no serán satisfechos los deseos de la carne. Este cartel me marca una verdad, que si el Espíritu conduce mi vida, Él la va a llevar en una dirección. Pero si mi carne toma el control de mi vida, va a llevar en otra dirección. Obviamente, la carne nos va a conducir hacia un estilo de vida, hacia ciertas acciones, pero el Espíritu Santo te va a conducir en otra dirección. Entonces tenemos que ver la primera manifestación, satisfacción. Y por el otro lado, la carne me va a llevar a la queja. A ver, vamos a ver un versículo en cada uno que nos va a manifestar esto. Dice Efesios 5, 19 y 20. Aquí está el 20. Vamos a empezar leyendo desde el 19. Así que toma tu Biblia ahí. La pantalla es muy linda, pero hay que trabajar también, buscar la Biblia. No pierdas la costumbre de buscar en la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, después del 18, que dice, sed lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo e inmediatamente va a decir, hablando con salmos, cantando, agradecidos a Dios. ¿Sabes? Esto marca una vida que está llena de satisfacción. Y porque estoy satisfecho, puedo alabar a Dios, puedo cantar a Dios y puedo estar agradecido a Dios. Entendiendo aún que las cosas que no me agradan, que las cosas que han pasado provienen de la gracia de Dios en mi vida. Que Dios tiene un propósito, que Dios está en el control y esto me lleva a alabar a Dios y dar gracias. Ahí tenés a Job, que después de haber padecido una cantidad de problemas terribles, él adoró a Dios. El alma que está controlada por el Espíritu Santo va a llevar a la alabanza, a la adoración, a la gratitud, porque está satisfecho en la voluntad de Dios, porque entiende el concepto que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Ahora, por supuesto que no se refiere a que las personas llenas del Espíritu están cantando por todos lados, porque si no, yo jamás estaría lleno del Espíritu. O si no, te aconsejo que si yo estoy lleno del Espíritu, te vaya por otro lado, porque cuando canto, la arruino. Es una manera de expresar la gratitud del corazón de alguien que entiende que en la voluntad de Dios vivo satisfecho. Porque la gracia me basta, me alcanza, es suficiente, estoy contento con lo que Dios me dio. Y esta vida agradecida a Dios manifiesta que está llena del Espíritu Santo. En cambio, dice Números 14, 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que de mí se quejan? Y aquí habla que la queja proviene de la carne, porque habla de esta depravada multitud. ¿Ves? Cuando la carne te está guiando, te lleva a la queja. La queja es la manifestación de la depravación del hombre, que no valora la gracia de Dios, que se queja. ¿Por qué? Porque tiene pretensiones. ¿Sabes? La queja se manifiesta el orgullo del hombre. En la queja se manifiesta el orgullo del hombre. ¿Cómo es esto? Claro, porque el hombre se queja porque dice, yo pretendo algo mejor, yo merezco algo mejor, yo merezco un sueldo mejor, por eso me quejo ante el patrón y le digo, yo quiero que me paguen más porque yo merezco una posición mejor, yo merezco ser reconocido, yo merezco estar en el liderazgo, yo merezco estar en tal lugar. Pará. Es el orgullo, es la carne la que se manifiesta a través de las quejas. Pero el humilde dice, yo no merezco nada. Si lo que tengo lo tengo por la gracia de Dios. Si yo soy una persona insignificante que Dios en su amor sublime decidió escogerme, amarme, colocarme en el ministerio por la gracia, no lo merezco. ¿Ves? El humilde va
agradeciendo a Dios y alabando a Dios por su obra en la vida. En cambio, el orgulloso se queja y va diciendo yo merezco. Lo único que merecemos es el infierno. ¿Te das cuenta? La vida llena del Espíritu se manifiesta en una vida llena de satisfacción. Vamos a ver la segunda. La vida guiada por el Espíritu se manifiesta en la santidad. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, por ejemplo, mediante la santificación por el Espíritu. Claro, es el Espíritu Santo, y si es el Espíritu Santo va a buscar santificar mi vida, va a buscar apartarme del pecado. Sin embargo, Pablo en Romanos 7:25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando mi vida está controlada por la carne, me va a llevar al pecado. Miren, a veces creo que puede ser, Satanás se ríe de algunos que dicen, sí, porque yo estoy lleno del Espíritu y estoy sirviendo a Dios. Cuando estás, por ejemplo, mintiendo, o cuando estás, por ejemplo, esa mañana sin comunión con el Señor, o cuando acabas de pecar, y uno dice, pará. Si el Espíritu Santo está en el control de tu vida, no puede ser que estés recurriendo al pecado. No puede ser que estés haciendo las cosas por un lado para alabar a Dios y por el otro lado en lo oculto y donde pensás que nadie te ve, sirviendo a la carne. Obviamente esta persona no puede estar controlada, llena del Espíritu Santo. La santidad se tiene que reflejar en la vida. Por eso Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo, manifestaba ahí una vida santa, pero no fue el único. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que la gente veía en él el rostro de un ángel. La santidad brillaba en la vida. En tercer lugar, el Espíritu se va a manifestar en la sumisión. Dice acá en capítulo 5, después de hablar de hablando entre vosotros con salmos, con himnos, agradecidos, dando siempre gracias a Dios, sigue hablando, sometiéndonos los unos a los otros. Es que la sumisión es una característica de una vida llena del Espíritu Santo. En cambio, la rebeldía, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mi pueblo está adherido a la rebelión. La rebeldía está adherida en nuestro corazón. ¿Sabes? Satanás fue el primer rebelde. Y él, cuando estaba en el jardín de Edén, provocó a Adán y Eva para unirse con él en esa rebelión contra Dios. El principio de la rebeldía es un principio satánico. Dios se maneja en un círculo diferente, en el círculo de la sumisión. Sumisión no significa que uno es menos que el otro porque se tiene que someter. El Hijo se sometió al Padre y no significa que es menor que el Padre. Cristo es Dios. Sin embargo, hay una sumisión en la Trinidad. Pero uno no es menos que el otro. La sumisión es parte de un orden establecido por Dios. Así como dijimos antes que Satanás se ríe del que quiere servir a Dios cuando su vida está llena de pecado. Creo que Satanás se ríe también de aquellos que dicen hacer la voluntad de Dios cuando lo hacen en rebeldía a las autoridades. Pero el Señor me llamó. Sí, pero nadie te apoya. Las autoridades, no, la iglesia no te encomienda. Todos te dicen que no. Todo el mundo te aconseja que no. Y uno dice, ¿es la voluntad de Dios? ¿Realmente? Dios no tiene la capacidad de inclinar el corazón del rey. Bueno, si lo hace con un rey pagano, también no puede inclinar el corazón de las autoridades. Yo tengo que decidir bajo qué círculo me muevo, si el círculo de la rebeldía o el de la sumisión. Porque una vida llena del Espíritu actúa en sumisión. Y uno dice, pero es que no tienen visión. Mira, todo lo que quieras, pero en su momento Dios va a hacer la obra para que tengas que hacer las cosas en la voluntad de Dios. Y no a la manera del diablo, no en el círculo de la rebeldía. En cuarto lugar,
Una vida llena del Espíritu se manifiesta en el servicio. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo los dones a cada uno en particular como Él quiere. Dios, a través del Espíritu Santo, te capacitó para el servicio. Una vida llena del Espíritu te motiva al servicio. En cambio, cuando la carne toma el control, la carne me lleva a mirarme a mí mismo. Por eso dice Filipenses, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso Pedro le dijo a Jesús, cuando dijo que iba a ir a la cruz, no, Señor, pensá más en vos mismo. Nunca tal cosa te acontezca. Tú mereces un trono, no una cruz. Pensá un poquito. Me parece que tenés un problema de baja autoestima, Jesús. ¿Ves? Pedro estaba incentivando al egoísmo. No. Jesús tenía compasión de nosotros y Él dijo, yo voy a entregar mi vida. Es que el Espíritu Santo nos impulsa al servicio. Por eso cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El deseo de servir, el deseo de alcanzar a otros, el deseo de anunciar el mensaje. Por eso cuando estaban llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, ¿qué pasó? Fíjate lo que dice. Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en la pasión por comunicar el mensaje de Dios. Es que cuando el Espíritu toma el control de tu vida, va a impulsarte a comunicar el mensaje de Dios. Y dice que en ese momento, cuando estaban orando, ¿se acuerdan el contexto de Hechos 4? Amenazados. No eran cualquier nene que los amenazó, eran los mismos que habían llevado a la cruz a Jesús. Y ahora los amenazaron y les dijeron, dejen de predicar en ese nombre, basta, no hablen más porque si no los vamos a matar. Y ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos valentía. ¿Por qué? Porque evidentemente tenían miedo. Estaban atemorizados por las amenazas. Pero no queremos que el miedo controle la vida. Y entonces dice que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con pasión. Por eso Pedro y Juan fueron ahí a ese paralítico y le dijeron, no podemos dejar de decir las cosas. En el nombre de Cristo, levántate. Y comunicaron el mensaje. Y entonces los arrestan y ahí en ese momento les dicen, no les mandamos nosotros, no les mandamos que no prediquen más la palabra. Y Pedro y Juan, ¿qué dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decir. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de la vida, no puedo dejar de comunicar el mensaje. Voy a hablar con denuedo, con valentía la palabra de Dios. ¿Ves? La llenura del Espíritu Santo, hoy en día muchos dicen, se tiene que manifestar en hablar en lenguas. No, se tiene que manifestar en hablar con denuedo. En hablar con denuedo el mensaje de Dios, en comunicar, en servir a otros, en ser útiles en la obra de Dios en este mundo. El Espíritu Santo nos va a mover a una vida de servicio. En último lugar, el Espíritu Santo va a producir semejanza a Cristo. En cambio, la carne, semejanza al hombre natural. Dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales, y fíjate, y andáis como hombres. ¿Qué significa andar como hombres? Andar como cualquier hombre natural que no conoce a Dios. Cuando yo ando en la carne, voy a terminar, como dice acá, con celos, con peleas. Y cuando ocurre esto, la gente va a ver en mí, dice, vos sos igual que los políticos que discuten, los diputados cuando discuten ahí, o vos sos igual que los hinchas de la cancha de fútbol cuando se agarran, vos sos igual que cualquiera de los otros. Andás como hombres, es decir, cuando la carne maneja tu vida, vos actuás como un hombre natural, que no tiene a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en el control de tu vida, manifiesta ¿qué? El fruto
del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo produce en ti el carácter de Cristo. Porque estas virtudes mencionadas en este versículo no son más que las virtudes de Cristo. O alguien puede decir que es ejemplo mayor que Cristo en amor. Cristo es amor. Y gozo, y paz, y paciencia, y benignidad, y bondad, y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso, dijo Jesús. Y templanza, dominio propio. Y el Espíritu Santo va a producir en ti el carácter de Cristo. Por eso cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, te hace semejante a Cristo. Porque manifiesta en ti el fruto, que es el carácter de Cristo en la vida. Ahora te das cuenta cuando el Espíritu Santo está en el control. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, estoy andando en santidad en ese momento. Estoy en una vida de satisfacción, agradecido y alabando a Dios. Estoy en una vida de servicio, tengo deseos de comunicar el mensaje, de ayudar a otros. O estoy teniendo deseos solamente de satisfacer mis pasiones y mi egoísmo. ¿Ves? En realidad no es tan complicado saber quién tiene el control de tu vida. ¿Hay un impulso fuerte ahí por pecar o hay un deseo de santidad? ¿Hay ahí una semejanza a Cristo? ¿Los demás pueden estar viendo a Cristo en mi vida? ¿O lo que ven en mí son celos, contiendas, disensiones? ¿Te das cuenta? Ser lleno del Espíritu Santo tiene estas características, se manifiesta de esta manera. ¿Ves? No es tan complicado saber cuando uno es lleno del Espíritu. Claro, lo complicado es mantener esta llenura. En un momento en el que dejé que la ira tome el control, obviamente el Espíritu ya no me controla. O cuando las pasiones o la lujuria toma el control, obviamente el Espíritu ya no puede controlar la vida. Pero es cuando yo cedo en oración a Dios el control de mi vida y digo, Señor, límpiame y lléname de tu Espíritu, que Él tome el control. Él va a producir en ti el deseo de servicio, de santidad, de ser semejante a Cristo. Él va a comenzar a obrar y de pronto se va a empezar a manifestar el fruto que va a hacer que las personas te vean y vean a Cristo. Y así como cuando uno va a un árbol y ve una manzana y con toda su sabiduría dice, este es un manzano. Sí. No estudié mucha botánica, pero es un manzano. Veo el fruto. Y cuando alguien ve el fruto del Espíritu en tu vida y ve una vida llena de amor, llena de mansedumbre, llena de benignidad, ve y dice, este es Cristo. Me está mostrando a Cristo. Vos te das cuenta que a veces en nuestro intento de servir y de agradar a Dios puede ser que no estemos manifestando a Cristo. Me acuerdo siempre de una historia que leí hace mucho tiempo. Ya me olvidé hasta de qué libro la leí. Pero contaba este predicador que tenía que ir a una gran campaña que se había hecho. Iba a predicar ante miles de personas. Se levantó temprano ese día y se preparó. Oró y buscó, por supuesto, estar lleno del Espíritu Santo para comunicar el mensaje de Dios, para reflejar a Cristo ante tanta multitud de personas. Pero sale de la casa, va a su automóvil, le da arranque y no arranca. Y empezó a perder la llenura, ¿no? Porque empezó a estar lleno del enojo y de la ira, este auto de porquería. Justo ahora no arranca, justo ahora. ¿Qué hago ahora? Voy a llegar tarde, hay miles de personas esperándome ahí. Así que ahí le dio arranque hasta que ya no quedó nada de batería, imposible. Y él vivía a una cuadra de la estación de tren. Y pensó en un momento, lo más rápido
porque aún llamando un remis, aún llamando un auto, va a tardar hasta que llegue acá. Y miró y dice, esta es la hora que pasa el tren. Seguramente si corro y lo agarro, el tren me deja en el estadio y voy a llegar a tiempo. Así que corre a la estación. Y en su apuro, el tren ya estaba llegando, y en su apuro atropella a un niño que estaba vendiendo caramelos en la estación. Y el nene cae al piso y se desparraman todos los caramelos por todo el andén. Y el hombre sube al tren, contento de haber llegado a alcanzar al tren, pero desde el tren ve que el niño está llorando. Y en un momento él está ahí teniendo que tomar una decisión. Si bajo del tren para ayudarlo, voy a llegar tarde. Tengo miles de personas esperándome. Pero no pudo con su conciencia. No podía dejar a ese niño tirado ahí, así que bajó del tren. Y el tren cerró sus puertas y se fue. Y él comienza a ayudar al niño a juntar todos los caramelos. Y cuando termina de juntar todos los caramelos, pone su mano en el bolsillo y le da un dinero. Y le dice, mira, esto es por los que se perdieron, por los que cayeron a las vías, acá tenés. Y el nene cuando toma el dinero ahí, lo mira a los ojos y le pregunta y le dice, dígame, ¿usted es Jesús? ¿Por qué me decís eso? Porque nadie nunca prestó tanta atención en mí, nadie me atendió como usted me atendió ahora. Usted es Jesús. Y en ese momento, él tomó conciencia. Si yo quiero mostrar a Cristo, ¿qué tenía que hacer? ¿Cristo hubiera dejado a ese niño tirado y llorando ahí? Yo hubiera seguido en ese tren y quizás hablarle a una multitud, que quizás hubiera aplaudido un mensaje, pero hubiera mostrado a Cristo. No. ¿Te das cuenta? Cuando uno está lleno del Espíritu, tiene que mostrar a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en vos. Tiene que ver el amor de Cristo, la benignidad de Cristo, la bondad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la templanza de Cristo. Tienen que ver a Cristo. Cuando salís ahí al ministerio, ¿qué estás mostrando? Podés mostrar un gran predicador, podés mostrar un gran líder que hizo una gran actividad. Pueden aplaudir la actividad, pero la pregunta es, ¿mostraste a Cristo? Una vida llena del Espíritu Santo muestra a Cristo. Porque es el fruto del Espíritu. Porque es lo que el Espíritu produce en tu vida. Produce el amor de Cristo. ¿Ves? Ahí estaba Cristo con los discípulos caminando. El hijo del noble estaba enfermo. Y ese hombre tenía mucha plata. Y los discípulos dicen, por fin, alguien que nos va a dar una ofrenda buena. Vamos, Señor, curale al hijo y seguramente hoy comemos un asadito. Pero en el camino, una mujer tocó el borde del manto y el Señor paró. ¿Quién me tocó? Los discípulos. Señor, la multitud nos apriete y vos preguntás quién te tocó. Deja de perder el tiempo y vamos, que está el noble esperando. Y la ofrenda, y el asado. No. Porque alguien tiene necesidad. Y yo no me puedo ir y dejar a esa persona ahí. ¿Quién me tocó? Y la mujer, tímidamente, habrá dicho, fui yo. Y el Señor paró. Pero estamos apurados, pero Señor... El Señor nunca estaba apurado. Porque Él tenía que mostrar el amor de Dios. Y atendió a esta mujer en su necesidad. Ya va a haber tiempo después para el hijo del noble. Y ahí estaba Bartimeo gritando. Ya va a haber tiempo para los demás. Pero el Señor es un ciego. Cuando tu vida está llena del Espíritu Santo, manifestás a Cristo. ¿Es lo que la gente está viendo en vos? Deja de mostrar tu carne y mostrar a Cristo. Andad por el Espíritu y seguramente no se va a ver tu carne, porque van a ver a Cristo en tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias porque en esta tarea de mostrar a Cristo no nos dejaste solos.
Hubiera sido imposible para nosotros mostrar el amor de Cristo, o mostrar su bondad. Imposible hubiera sido para nosotros, con una carne tan débil, mostrar su santidad y su perfección, pero gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo para que produzca en nosotros el carácter de Cristo. Y te rogamos que Él pueda obrar en nuestra vida, para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias. ¿Están libres?